Thalía. Secretos, escándalos y sombras detrás del brillo de una estrella. A lo largo de las últimas décadas, Thalía ha sido sinónimo de éxito, glamour y carisma. Su imagen, cuidadosamente cultivada entre estudios de grabación, pasarelas internacionales y telenovelas que marcaron época, ha encarnado el ideal de la artista latina multifacética. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa carrera aparentemente imparable, se esconde una historia repleta de episodios oscuros, decisiones estratégicas y momentos que estremecieron no solo a su familia, sino también a la industria del entretenimiento. Nacida en 1971 en la Ciudad de México, Ariadna Thalía Sodi Miranda fue la cuarta hija del matrimonio conformado por Yolanda Miranda Mangue y Ernesto Sodi Pallares. Desde pequeña se convirtió en la consentida del hogar. Su padre, un reconocido científico y criminólogo, la adoraba y era evidente que entre ambos existía un lazo emocional profundo. Sin embargo, esa etapa de inocencia se vio abruptamente interrumpida cuando Thalía tenía tan solo 6 años, al fallecer su padre debido a complicaciones provocadas por la diabetes. La muerte de Ernesto Sodi no solo marcó emocionalmente a Thalía, sino que transformó para siempre la dinámica y estabilidad económica de la familia. Su madre, ahora viuda y al frente de 5 hijas, tuvo que tomar decisiones que, con el tiempo, serían objeto de debate y controversia en el mundo del espectáculo. Una familia compleja y una hermana en las sombras. El núcleo familiar de Thalía ha sido frecuentemente descrito como funcional en lo aparente, pero cargado de tensiones internas. Entre sus hermanas destacan Federica, Gabriela y Ernestina, quienes optaron por caminos alejados del espectáculo. Pero había otra figura clave: Laura Zapata, media hermana de Thalía, hija de Yolanda Miranda producto de una relación anterior. Laura, a diferencia de sus hermanastras, no fue aceptada por el padre de Thalía y creció bajo el cuidado de su abuela. Esta exclusión familiar, sin embargo, no impidió que Laura desarrollara una sólida carrera artística en teatro y televisión. Desde 1977, con su participación en Mundo de Juguete, Laura Zapata se convirtió en una figura reconocida del medio. Irónicamente, sería ella, a pesar del distanciamiento familiar, quien años más tarde abriría las primeras puertas del medio artístico para la entonces adolescente Thalía. Los primeros pasos en el escenario y la ambición materna, la vocación artística de Thalía fue evidente desde edad temprana. Con el apoyo de su madre y el respaldo indirecto de Laura, logró ingresar a Televisa, participando en proyectos infantiles como el grupo Pac-Man, surgido del programa Vamos a Jugar Cantando. Más tarde se integró al elenco musical de Vaselina, en calidad de corista y bailarina. Aunque su rol era secundario, estas experiencias le permitieron familiarizarse con el escenario, adquirir disciplina artística y comprender los códigos del medio. Pero los años posteriores serían decisivos. Con la familia atravesando problemas financieros tras la muerte del padre, Yolanda Miranda comenzó a ver en su hija menor una posibilidad de salvación económica. No eran pocos los rumores que señalaban que la madre de Thalía impulsaba con determinación, algunos dirían ambición desmedida, cada paso de su carrera, buscando en cada productor, manager o contacto una oportunidad para proyectar a su hija, sin importar el costo emocional. A los 15 años, Thalía comenzaba a llamar la atención de los altos mandos de la industria, entre ellos Luis de Llano, productor televisivo cuya figura ha sido históricamente rodeada de controversia. Especialmente delicado es el caso de su relación con Sasha Sokol, integrante del grupo Timbiriche, quien a los 14 años habría mantenido un vínculo con él, situación que décadas más tarde sería denunciada públicamente por la propia artista. Al conocer esa relación, los padres de Sasha decidieron retirarla del grupo, preocupados por la cercanía con un adulto en posición de poder. Este escándalo, silenciosamente manejado en su momento, también tocó indirectamente a Thalía, ya que comenzaba a integrarse a los mismos círculos, grupos y estructuras de poder en los que la protección y la ambición materna tendrían un papel determinante. Un amor presidencial y rumores de control. Otro capítulo que marcó profundamente la biografía de Thalía fue su relación con Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz,
La relación fue intensa, polémica y, según algunos, perturbadora. No faltaron las voces que aseguraban que Alfredo ejercía un poder manipulador sobre Thalía, y se llegó incluso a hablar de rituales extraños, aislamiento emocional y control psicológico. Alfredo, productor musical y figura influyente en el medio, fue quien impulsó la transición de Thalía de cantante juvenil a solista. Pero esa relación terminó de forma abrupta y trágica. Alfredo falleció en 1993 a causa de hepatitis C, y aunque Thalía mantuvo silencio durante mucho tiempo, es conocido que su muerte la afectó profundamente y generó un giro emocional y espiritual en su vida. Una boda, un secuestro y una fractura familiar. La boda de Thalía con el magnate musical Tommy Mottola en el año 2000 fue uno de los eventos más mediáticos del mundo del espectáculo latino, pero también representó el punto de quiebre en su relación con su hermana Laura Zapata. A pocos días del enlace, Laura fue secuestrada, y el manejo del caso, entre el silencio, la especulación y la frialdad mediática, abrió una grieta irreconciliable entre ambas. Laura acusó públicamente a la familia de no haber hecho lo suficiente para rescatarla. Thalía, por su parte, siempre se ha mantenido al margen de los detalles, pero la distancia emocional entre las hermanas quedó expuesta para siempre. Timbiriche, contratos y un entorno donde el talento no bastaba. El año 1986 marcó un punto de inflexión en la vida y carrera de Thalía Sodi. Luego de la salida de Sasha Sokol del grupo Timbiriche, una joven Thalía fue seleccionada como su reemplazo. Su ingreso al exitoso conjunto juvenil no solo implicaba una oportunidad artística, sino también una puerta directa a los altos círculos del espectáculo mexicano, donde la fama, el dinero y el poder se entrelazaban peligrosamente. A partir de ese momento, Yolanda Miranda Manche, su madre, asumió un papel mucho más activo como representante y figura central en su carrera. Los rumores en aquel entonces apuntaban a que la situación económica de la familia no era la mejor y que Yolanda comenzó a ver en el encanto natural de su hija una vía para sostener el hogar y escalar socialmente. Esta etapa fue crucial, pero también compleja y desgastante para una adolescente que apenas comenzaba a entender los códigos de una industria donde la ética no siempre tenía cabida. Amores estratégicos y relaciones bajo sospecha. En medio del torbellino de fama y expectativas, Thalía vivió sus primeros romances. Se dice que su primer vínculo sentimental fue con su compañero de grupo, Diego Schenning, aunque diversas fuentes aseguran que aquella relación no era más que una fachada, útil para mantener una imagen juvenil y romántica ante el público. La versión que más ha generado controversia es la que afirma que, en realidad, su verdadero vínculo sentimental fue con Emilio "el Tigre" Azcárraga Milmo, entonces el poderoso presidente de Televisa. Según diversas fuentes, Azcárraga no solo habría favorecido la carrera de Thalía dentro de la empresa, sino que incluso habría entregado importantes sumas de dinero a Yolanda Miranda, en un intento por asegurar la exclusividad artística y personal de la joven promesa. Los rumores crecieron y con el tiempo se instalaron de forma casi permanente en el imaginario mediático. Periodistas como Maxine Woodside llegaron a mencionar que Emilio Azcárraga incluso consideró casarse con Thalía, pero que esa intención se desvaneció con la aparición de otra mujer en su vida. En ese contexto, el nombre del productor Nicandro Díaz también fue vinculado a Thalía, otra vez bajo el supuesto beneplácito de su madre. Estas versiones, difíciles de comprobar pero persistentes, sugieren que la estrategia de Yolanda se centraba en vincular a su hija con hombres influyentes, más allá de los sentimientos reales de la cantante. El salto a la televisión, de ídolo juvenil a protagonista nacional. En 1987, la carrera de Thalía dio otro salto importante. Se integró al elenco de telenovelas, protagonizando títulos como Pobre señorita Limantur y posteriormente Quinceañera, junto a Adela Noriega. Esta última producción se convirtió en un fenómeno generacional, marcando a millones de jóvenes y consolidando a Thalía como uno de los rostros más prometedores de la televisión mexicana. En 1988, ambas actrices habrían sido invitadas a Los Pinos, residencia oficial del entonces recién nombrado presidente Carlos Salinas de Gortari.
Según versiones recogidas por la prensa, la presencia de Adela Noriega cautivó especialmente al mandatario, algo que habría generado cierto malestar en Yolanda Miranda, quien soñaba con que fuera su hija la que captara la atención presidencial. Thalía, por su parte, jamás mostró interés en involucrarse con el mundo político ni en las riquezas que éste pudiera ofrecer. Sin embargo, según algunas fuentes, su madre le insistía constantemente en que el dinero y las alianzas estratégicas eran clave para garantizar el bienestar familiar. Presionada por esas expectativas, Thalía habría aceptado situaciones que no necesariamente eran de su agrado. Entre triángulos amorosos y rivalidades en escena, más allá de los rumores sobre relaciones con figuras de poder, la joven Thalía también experimentó amores de adolescencia dentro del entorno de Timbiriche. Según declaraciones de Eric Rubin, la cantante mantuvo relaciones intermitentes con él y con Diego Schoening, alternando entre ambos cuando surgían conflictos con alguno. Ese triángulo sentimental, natural en cualquier grupo juvenil, no pasó desapercibido para los medios ni para el público. La figura de Paulina Rubio, compañera de grupo y contemporánea, apareció como una supuesta rival amorosa, y los rumores sobre enfrentamientos y celos entre ambas comenzaron a circular de manera constante. Las disputas, muchas veces sobredimensionadas por la prensa, alimentaron una narrativa de competencia femenina que persiste hasta hoy en ciertos sectores del fandom, aunque con los años ambas artistas han tomado caminos completamente distintos. Los planes de Yolanda, una agenda propia. A medida que Thalía ganaba notoriedad, los planes de su madre también se volvían más ambiciosos. No era suficiente ser cantante o actriz, había que conquistar el mundo. Desde muy temprano, Yolanda comprendió que la imagen de su hija podía expandirse más allá de México y comenzó a diseñar una estrategia que incluía música en inglés, alianzas internacionales y, por supuesto, relaciones públicas cuidadosamente orquestadas. Este enfoque, aunque efectivo en términos de carrera, tuvo un precio personal muy alto para Thalía. La joven artista se enfrentaba a un dilema constante entre su vida íntima y las decisiones impuestas o sugeridas por quienes la representaban. La fama crecía, pero también lo hacía la sensación de encierro, la ruptura con Timbiriche y el salto a lo desconocido. En 1989, Thalía grabó su último álbum como integrante del grupo Timbiriche, cerrando una etapa de formación artística que, aunque le había dado exposición y popularidad, también estuvo marcada por la presión, las rivalidades y una constante vigilancia materna. Un año después, daría el paso más ambicioso y también el más arriesgado de su carrera, su lanzamiento como solista. El álbum debut, titulado simplemente Thalía, fue producido por la disquera Melody y dirigido por Alfredo Díaz Ordaz, un nombre que pronto se volvería inseparable del de la cantante, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Quién era Alfredo Díaz Ordaz? Un productor rodeado de sombras. Alfredo Díaz Ordaz no era un personaje menor. Hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, tenía acceso privilegiado a los círculos de poder y cultura en México. Aunque intentó sin éxito forjar una carrera como cantante, encontró su lugar en la producción musical, especialmente dentro de Televisa y el ámbito de la música pop juvenil. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su vínculo sentimental con Thalía, quien en ese momento tenía apenas 19 años, mientras que Alfredo superaba los 39 y era padre de familia. La diferencia de edad, sumada a su condición de hombre casado, provocó un escándalo mayúsculo. Según versiones ampliamente difundidas en la prensa de espectáculos, Yolanda Miranda Mange, madre de Thalía, habría sido una figura clave en esta relación. Vio en Alfredo no solo a un mentor profesional para su hija, sino también a una oportunidad estratégica. Un hombre con poder, dinero y conexiones que podría impulsar la carrera de Thalía a niveles internacionales. Relación polémica y un álbum censurado. El álbum Thalía, lejos de ser un lanzamiento tradicional, causó controversia desde sus primeras semanas. Canciones como Saliva fueron censuradas en múltiples estaciones de radio, acusadas de ser provocativas, inapropiadas y de un erotismo excesivo para una artista tan joven.
Raúl Velasco, una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana, criticó públicamente el estilo del disco, calificándolo de vulgar y sugiriendo que la propuesta estética se alejaba del buen gusto. En un país donde la moral televisiva seguía rigiendo con mano dura, este tipo de lanzamientos eran fácilmente tachados de transgresores. Pese a la censura y las críticas, Thalía y Alfredo parecían inseparables. Se hablaba abiertamente de planes de boda, incluso cuando la relación estaba rodeada de polémica. Alfredo, que había sido considerado durante años la oveja negra de la familia Díaz Ordaz, se entregó por completo a la joven cantante, llegando al punto de divorciarse de su esposa, Paulina Castañón Ríos Certuche, madre de sus 2 hijas. Rumores, simbolismo oscuro y la estética del escándalo. El contenido del álbum no solo generó escándalo por su carga erótica. Algunas de sus letras y conceptos visuales despertaron acusaciones más severas. Interpretaciones simbólicas, alegorías oscuras y estilizaciones que algunos consideraron satánicas. La estética del álbum, que exploraba lo sensual, lo místico y lo provocador, coincidía con rumores que señalaban a Alfredo Díaz Ordaz como aficionado a prácticas esotéricas. Se decía que tenía interés en el ocultismo, la astrología e incluso en la brujería, lo cual preocupaba a sectores más conservadores del público, que no veían con buenos ojos que una figura juvenil explorara ese tipo de códigos simbólicos. Para muchos, la joven Thalía no tenía control sobre esta narrativa y estaba siendo moldeada por la voluntad combinada de su madre y su pareja, ambos decididos a crear una artista impactante, polémica y diferente, sin reparar en el costo emocional, amor y entrega total, la tragedia de una devoción. Pese a los cuestionamientos, Alfredo Díaz Ordaz demostró una devoción absoluta hacia Thalía. No solo la impulsó profesionalmente, sino que la acompañó en todos sus proyectos, convirtiéndose en su productor de cabecera y pareja sentimental. Le propuso matrimonio con un anillo formal, y muchas personas cercanas al entorno afirmaban que él estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Sin embargo, esa entrega total también aisló a Thalía. Las tensiones con su familia, con el público y dentro del entorno musical se multiplicaban. Algunos sectores de la industria rechazaban la influencia de Alfredo, y la relación no lograba consolidarse como algo plenamente aceptado. Las críticas se agudizaban. ¿Era realmente amor o una estrategia cuidadosamente orquestada? ¿Thalía elegía libremente o respondía a los intereses de quienes manejaban su carrera? Esas preguntas hasta hoy no tienen una respuesta definitiva, pero marcaron una etapa crucial en la vida de la cantante. Entre la devoción y el sacrificio, el precio del compromiso. Aunque públicamente la relación entre Thalía y Alfredo Díaz Ordaz se presentaba como una unión profesional sólida, los rumores persistían en señalar que Yolanda Miranda, madre de la cantante, tenía un interés más económico que emocional en dicha unión. Según fuentes cercanas al entorno familiar, Thalía habría expresado en más de una ocasión su incomodidad con ciertas actitudes y situaciones dentro de la relación, llegando incluso a manifestarle a su madre su deseo de ponerle fin. Pero Yolanda, firme en su visión estratégica, le habría recordado que la familia dependía de ella desde la muerte del padre, y que Alfredo era una pieza clave para asegurar esa estabilidad. En 1991, Thalía lanzó su segundo álbum como solista, titulado Mundo de Cristal, nuevamente producido por Alfredo. El disco fue un éxito comercial, aunque no estuvo exento de controversia. Temas como Sudor fueron calificados como provocadores y excesivamente sugerentes para una artista tan joven, alimentando el debate sobre el tipo de imagen que la disquera y su círculo cercano estaban construyendo en torno a ella. La tragedia que lo cambió todo, la muerte de Alfredo. La historia entre ambos llegó a un punto de no retorno en 1993, cuando Alfredo Díaz Ordaz falleció víctima de hepatitis C. El desenlace fue tan repentino como devastador. Thalía, quien en ese momento se encontraba grabando la exitosa telenovela Marimar, no tuvo oportunidad de despedirse de él. Según fuentes cercanas, no se le permitió ver su cuerpo,
lo cual dejó en ella un sentimiento de pérdida inconclusa, de duelo bloqueado. Años después, en entrevistas, Thalía confesaría que la muerte de Alfredo fue uno de los episodios más dolorosos de su vida. Sin embargo, y como ocurre tantas veces en el mundo del espectáculo, el luto no detuvo su carrera. Poco tiempo después, Thalía fue vista en eventos públicos, como el Festival de Acapulco, donde su cercanía con el cantante Luis Miguel volvió a colocarla en el centro del huracán mediático. Entre rumores y contradicciones, juventud, fama y escándalo. La supuesta interacción entre Thalía y Luis Miguel fue descrita por algunos testigos como incómoda y sugerente. Según versiones de la prensa de espectáculos, el cantante llegó a distanciarse visiblemente de la artista, tras considerar su actitud demasiado provocativa en un evento en Acapulco. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre una breve relación con Cristian Castro, algo que el propio cantante confirmó tiempo después como un romance juvenil. A pesar de ello, los medios apuntaban que Thalía no lograba conectar sentimentalmente con figuras del espectáculo de forma duradera, y que una de las razones era la omnipresencia de su madre, cuya cercanía constante no resultaba atractiva para los hombres que la rodeaban. Varios actores que trabajaron con ella comenzaron a manifestar cierta incomodidad, ya sea por celos profesionales o por tensiones personales. Se decía además que las parejas de algunos de sus compañeros desconfiaban de ella, acusándola de ser demasiado coqueta o peligrosamente encantadora. El escándalo de Marimar, celos, monitores apagados y besos ocultos. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante la grabación de Marimar, donde Thalía compartía protagonismo con el actor Eduardo Capetillo. En ese momento, Eduardo mantenía una relación sentimental y ya estaba comprometido con Vivi Gaitán, quien además estaba embarazada de su primer hijo. Los rumores sobre una cercanía excesiva entre Thalía y Capetillo se intensificaron. Algunas fuentes afirmaron que ambos se besaban fuera de las escenas, lejos de las cámaras. La tensión aumentó cuando Vivi, preocupada, comenzó a monitorear las grabaciones desde los sets, lo que provocó que Capetillo se mostrara visiblemente incómodo y nervioso durante las jornadas. Finalmente, para evitar más conflictos, la producción tomó la decisión de apagar los monitores desde donde Vivi observaba las grabaciones, buscando que las escenas se desarrollaran sin presiones externas. Años después, en una entrevista desenfadada con Verónica Castro, Thalía llegó a bromear sobre el tema, confesando entre risas que ella y Eduardo aprovechaban las escenas para darse besos apasionados. La frase, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la polémica. Vivi Gaitán y un reclamo directo. Vivi Gaitán, por su parte, no ocultó su incomodidad con la situación. Según testigos, llegó a encarar personalmente a Thalía, exigiéndole respeto. La cantante, fiel a su estilo frontal, le respondió que no debía dar explicaciones a nadie y que estaba ahí únicamente para trabajar. Este tipo de conflictos no solo reflejaban la tensión propia de una producción televisiva exitosa, sino también el confuso momento emocional que atravesaba Thalía. Fama en ascenso, vida sentimental fragmentada, y una figura materna que seguía priorizando las alianzas convenientes por encima de la tranquilidad personal de su hija. El deseo de amar libremente, romances, tensiones y el fantasma del control materno. A mediados de los años 90, Thalía ya era una figura consolidada de la televisión y la música latinoamericana. Su rostro era sinónimo de éxito. Pero tras bastidores, la cantante anhelaba algo que parecía más difícil de obtener que la fama: una relación sentimental genuina, libre de expectativas externas y alejada de las estrategias familiares. En 1995, la artista tuvo un acercamiento que sacudió al mundo del espectáculo. Durante una presentación en el programa Siempre en Domingo, compartió escenario con uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo hispano, Julio Iglesias. Él tenía 43 años, una fortuna multimillonaria, incluyendo propiedades en República Dominicana, y un historial amoroso digno de las portadas más atrevidas. Lo que comenzó como una colaboración musical derivó en una química palpable en pantalla.
Los gestos, las miradas y las caricias no pasaron desapercibidos, especialmente cuando Julio besó a Thalía en los labios durante la interpretación en vivo. Ella, entre risas nerviosas y evidente sorpresa, correspondió con una sonrisa que alimentó los titulares de la prensa por semanas. Julio Iglesias, un pretendiente incómodo para Yolanda Miranda. El interés de Julio Iglesias no solo fue bien recibido por Thalía, sino también, al menos en un principio, por su madre, Yolanda Miranda, quien veía en él el candidato ideal, poderoso, internacional y financieramente consolidado. Sin embargo, el constante acompañamiento de Yolanda a los eventos, ensayos y reuniones acabó incomodando al cantante, quien, acostumbrado a tener el control absoluto en sus relaciones, optó por distanciarse. Según fuentes de la época, la figura dominante de Yolanda fue uno de los principales obstáculos para que esa relación pasara a algo más serio. Fernando Colunga, el amor que no llegó al altar. Pero si hubo una relación que marcó profundamente a Thalía durante esa década, fue la que mantuvo con el actor Fernando Colunga, su coprotagonista en la icónica telenovela María la del Barrio. La química entre ambos fue inmediata, y no tardaron en surgir rumores que los vinculaban sentimentalmente fuera del set. En 2020, la actriz Juliana Peniche, quien también formó parte del elenco, confirmó que Thalía y Colunga fueron pareja durante las grabaciones. Se les notaba felices, enamorados, comentó. Laura Flores, por su parte, reveló que fue testigo de momentos de intimidad entre ambos, incluso durante una cena en casa de Laura Zapata, hermana de Thalía, donde la pareja se mostró abiertamente afectuosa. En 1996, durante una entrevista, Thalía habló abiertamente del vínculo con Fernando. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Él está trabajando, yo también. Ahora estamos dedicados a lo que tenemos, pero más adelante, si Dios quiere, llegará el momento. Sin embargo, ese momento nunca llegó. La relación se rompió y la boda que muchos esperaban no se concretó. La periodista Cristina Saralegui, en una entrevista posterior con Colunga, reveló detalles que conmocionaron al público. La madre de Thalía habría sido la responsable del final de esa relación. Según Cristina, Yolanda Miranda no veía en Fernando al hombre adecuado para su hija, no por falta de talento o atractivo, sino por una cuestión aún más directa. No cumplía con los estándares económicos que ella tenía para el futuro de Thalía. La revelación fue explosiva. Según fuentes del entorno cercano, Thalía se sintió profundamente herida por las declaraciones de Cristina, al punto de distanciarse de ella públicamente. Una puerta cerrada y otra que se abriría en Nueva York, tras el fin de su relación con Colunga. Thalía entró en una etapa de reflexión. Su carrera seguía en ascenso, pero su vida personal comenzaba a mostrar signos de desgaste emocional. Los amores frustrados, las expectativas ajenas y el peso de un entorno que muchas veces priorizaba el negocio por encima de la felicidad personal, la hacían sentir cada vez más atrapada en una vida dirigida desde afuera. Pero en 1998, durante un viaje a Estados Unidos, ocurrió el giro inesperado. En una gala organizada por Emilio Estefan, Thalía fue presentada a Tommy Mottola, presidente de Sony Music y uno de los magnates más influyentes de la industria musical internacional. Él no solo estaba a cargo de la carrera de artistas como Celine Dion, Mariah Carey o Jennifer López, sino que tenía una visión global del mercado, algo que cambiaría la trayectoria de Thalía para siempre. Tommy Mottola, amor, glamour y un cambio de vida para siempre. En 1998, cuando Thalía tenía 28 años, ya era una superestrella consolidada en México, tanto por sus éxitos musicales como por su popularidad en las telenovelas. Fue entonces cuando el destino y el círculo de poder de la industria musical colocaron en su camino a quien cambiaría radicalmente el rumbo de su vida. Tommy Mottola. Mottola, uno de los ejecutivos más poderosos del mundo discográfico, ex esposo de Mariah Carey y presidente de Sony Music,
Acababa de finalizar su matrimonio con la diva pop y comenzaba una nueva etapa profesional. El encuentro entre ambos fue orquestado por los productores Emilio y Gloria Estefan, amigos íntimos de Tommy y colaboradores cercanos de Thalía, quien por ese entonces trabajaba en el álbum Amor a la Mexicana. El flechazo fue instantáneo. Según múltiples versiones, la química fue inmediata y el romance comenzó casi de forma automática. Pronto, Tommy invitó a Thalía a pasar el verano en su casa en los Hamptons, al norte de Nueva York. La anécdota que más se recuerda es que ella llegó con 12 maletas, su perro y sin intención alguna de regresar a México. Y así fue. Nunca volvió a vivir en su país natal. Una boda de ensueño y un vestido inolvidable. El 2 de diciembre del año 2000, la pareja contrajo matrimonio en una fastuosa ceremonia en la Catedral de San Patricio de Nueva York, uno de los lugares más icónicos del catolicismo en Estados Unidos. La boda fue transmitida por cadenas internacionales y se convirtió en uno de los enlaces más mediáticos en la historia del espectáculo latino. Thalía lució un vestido de diseño exclusivo con una cola de 50 metros, firmado por Mitzi, que acaparó titulares en todo el mundo. Estaban presentes figuras de la talla de Michael Jackson, Bruce Springsteen y los Estefan, entre otros. En esta ocasión, Yolanda Miranda, madre de Thalía, no puso objeción alguna. Tommy Mottola era, al fin, el hombre ideal para su hija, poderoso, millonario, con influencia global y capaz de garantizar no solo el futuro de Thalía, sino de toda la familia. Pero tras las luces, el oro y la alfombra roja, la vida real golpeó con fuerza apenas 2 años después. El secuestro que fracturó a una familia. En 2002, el apellido Sodi volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un hecho terrible y profundamente doloroso. El secuestro de las hermanas de Thalía, Laura Zapata y Ernestina Sodi. El hecho ocurrió a la salida de una obra de teatro en la que participaba Laura. Según sus propias declaraciones, ya había notado movimientos sospechosos en días anteriores, pero fue esa noche cuando los criminales ejecutaron su plan. Ambas fueron interceptadas y llevadas por la fuerza, iniciando un cautiverio que duraría semanas. De acuerdo con los reportes, los secuestradores forzaron al hijo de Laura a comunicarse con Thalía y con Tommy Mottola para exigir un rescate de $5 millones. Se decía que el objetivo principal era Mottola, no por ser familiar directo, sino por el potencial económico que representaba su figura. En un principio, Thalía pensó que se trataba de una broma. Desconcertada, intentó confirmar los hechos, mientras Tommy contactaba al FBI, lo que provocó la intervención de las llamadas y el congelamiento de cuentas bancarias, complicando aún más la negociación. Rumores, reproches y una tensión familiar silenciosa. El manejo del rescate generó tensiones internas dentro de la familia. Según Juan Sodi, ex esposo de Laura Zapata, Thalía ofreció pagar con su propio dinero en lugar de utilizar los fondos de Mottola, lo que desató especulaciones mediáticas sobre su nivel de compromiso con la situación. El escándalo creció aún más cuando ciertos sectores de la prensa comenzaron a sugerir que Thalía no estaba dispuesta a poner en riesgo el capital de su esposo, lo que habría molestado a parte de su familia. Sin embargo, tiempo después, Ernestina Sodi desmintió estas versiones en una conferencia de prensa, afirmando que fue Thalía quien hizo todo lo posible para lograr su liberación, algo que se concretó tras 34 días de cautiverio. No obstante, el vínculo entre las hermanas nunca volvió a ser el mismo. Este episodio no solo dejó huella en la vida familiar de Thalía, sino que evidenció la vulnerabilidad de las figuras públicas mexicanas frente al crimen organizado, incluso cuando ya no residían en el país. De la tragedia al arte, Cautivas. Tiempo después, Laura Zapata estrenó una obra de teatro titulada Cautivas, basada en su experiencia. La puesta en escena fue tan catártica como polémica, ya que incluyó referencias indirectas a los conflictos familiares y a la forma en la que cada integrante del clan Sodi enfrentó el trauma. Para muchos, la obra funcionó como un grito de denuncia y también como una forma de hacer catarsis ante lo que vivieron. Para otros, fue una señal clara de que las heridas aún no habían sanado.
fracturas familiares que nunca sanaron. Pese a que el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi había unido momentáneamente a la familia Sodi Miranda frente a una tragedia común, las tensiones preexistentes no solo volvieron a surgir con el tiempo, sino que se profundizaron. Especialmente notoria fue la ruptura definitiva entre Thalía y Laura, que pasó de la discreción al escándalo mediático. En declaraciones públicas posteriores, Laura Zapata acusó a su madre, Yolanda Miranda, de haberla abandonado en su infancia para que la criara su abuela, mientras se enfocaba en la nueva familia que había formado con Ernesto Sodi. Pero el golpe más duro vino cuando afirmó que Thalía había sido utilizada desde pequeña como un instrumento financiero, una vía para sostener a la familia tras la muerte del padre. Estas declaraciones no solo removieron viejas heridas, sino que alimentaron la especulación pública sobre la historia no contada detrás del ascenso de Thalía. Aunque nunca se ofrecieron pruebas contundentes, el tema se volvió un lugar común en revistas y programas de espectáculos, romances, poder y silencios, el precio de amar bajo los reflectores. Desde los inicios de su carrera, la vida sentimental de Thalía ha estado marcada por un patrón que no ha pasado desapercibido para la opinión pública. Relaciones con hombres significativamente mayores y, sobre todo, con figuras poderosas en sus respectivos campos. Emilio "El Tigre" Azcárraga, magnate de Televisa. Alfredo Díaz Ordaz, productor musical e hijo del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Y Tommy Mottola, ejecutivo influyente de la industria musical internacional, han sido parte del relato sentimental que ha acompañado la vida de la artista mexicana. Para muchos observadores, este patrón no es una mera coincidencia ni un simple asunto del corazón. A lo largo de los años, diversas columnas, periodistas de espectáculos e incluso algunos testimonios cercanos al entorno de Thalía han insinuado que su madre, Yolanda Miranda, habría jugado un papel determinante en la elección de sus parejas. Según estas versiones, su madre habría visto en estos vínculos una forma de asegurar estabilidad, prestigio y una proyección estratégica para la carrera de su hija en un medio altamente competitivo, aunque Thalía nunca ha confirmado directamente esta narrativa, y no existen pruebas concluyentes que avalen esta teoría. Lo cierto es que la sospecha ha persistido como un eco que no se disipa, alimentando la construcción del mito. Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de Thalía. Otras figuras del espectáculo mexicano, como Belinda, han sido igualmente objeto de señalamientos que giran en torno a relaciones interesadas o estratégicamente orientadas por el entorno familiar. Son comentarios que reflejan más que simples rumores. Revelan el nivel de escrutinio y juicio público al que se somete, con especial intensidad, a las mujeres exitosas en el mundo del entretenimiento. Se cuestionan sus decisiones, sus afectos, su autonomía. Se les exige pureza sentimental en un entorno donde casi todo es negocio. El vínculo entre amor y poder siempre ha generado fascinación en el imaginario colectivo, pero cuando se trata de celebridades femeninas, esa fascinación se torna en sospecha. Si una mujer se relaciona con un hombre influyente, se presume interés. Si elige a alguien fuera del radar del poder, se le acusa de desaprovechar su estatus. Es un juego injusto, lleno de dobles estándares, que deja en evidencia cómo el machismo sigue permeando incluso las historias de éxito más brillantes. Un matrimonio bajo la lupa. En 2023, el nombre de Thalía volvió a copar titulares y alimentar tendencias en redes sociales, esta vez por presuntos problemas matrimoniales con Tommy Mottola. Desde cuentas anónimas en TikTok hasta portales de farándula con miles de seguidores, comenzaron a circular versiones que hablaban de una supuesta crisis en la pareja. Algunos rumores aseguraban que Mottola y Thalía llevaban tiempo viviendo en casas separadas, mientras que otros apuntaban a la existencia de una tercera persona que habría irrumpido en la relación. El ruido mediático aumentó cuando el nombre de Mottola comenzó a mencionarse tangencialmente en publicaciones que lo vinculaban a eventos sociales organizados por Sean Diddy Combs, figura que actualmente enfrenta investigaciones por supuestas actividades delictivas en el marco de fiestas privadas marcadas por excesos. Aunque hasta la fecha no existe ningún vínculo formal ni legal entre Mottola y dichos eventos, bastó la insinuación para que la especulación se desbordara, como suele ocurrir en el universo digital, donde la veracidad muchas veces cede ante la viralidad. Frente a la luz de rumores, Thalía y Mottola optaron por el silencio.
Ninguna declaración pública, ninguna entrevista aclaratoria. Solo unas fotografías publicadas en sus redes sociales a finales del año, donde se les ve juntos, sonrientes y aparentemente en armonía. Para algunos, fue una forma discreta pero eficaz de desmentir la supuesta crisis. Para otros, fue solo un intento de contener el daño mediático sin entrar en confrontaciones directas. En el mundo del espectáculo, el silencio es muchas veces una estrategia calculada. Puede significar protección, puede significar indiferencia, o puede ser sencillamente el escudo ante un escrutinio constante que no deja respiro. Pero también, como bien saben los artistas, el silencio no siempre apaga los rumores. En ocasiones, los alimenta aún más. Y en el caso de Thalía, una figura que ha construido su imagen con precisión quirúrgica. Cada silencio pesa tanto como cada palabra que decide pronunciar. El peso de una narrativa. La historia de Thalía es la de una mujer que ha navegado con inteligencia en un entorno hostil. Ha sabido capitalizar sus oportunidades. Ha cimentado una carrera sólida y versátil. Y ha construido una marca personal que trasciende fronteras. Pero al mismo tiempo, ha debido convivir con narrativas que cuestionan su independencia y su autenticidad emocional. Sus relaciones fueron estratégicas. Su matrimonio con Motola fue una decisión del corazón o una jugada maestra. ¿Qué papel jugó su madre en las decisiones más íntimas de su vida? Son preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta clara. Y quizás no la necesiten, porque al final, Thalía ha demostrado que, más allá de los rumores, ha sabido ser dueña de su historia. Con aciertos y errores, con luces y sombras, con silencios y declaraciones puntuales, ha mantenido el control de su narrativa. Una narrativa que, como su carrera, se construye día a día, bajo los reflectores, pero también en el silencio. Thalía, entre la verdad, el mito y la estrategia de una estrella eterna. En el mundo del espectáculo, pocas figuras logran mantener el equilibrio perfecto entre lo que muestran y lo que ocultan. Thalía, sin duda, es una de ellas. Su vida, contada en titulares, entrevistas y canciones, ha estado envuelta en un constante juego de espejos, donde la verdad convive con la ficción, y donde la autenticidad se entrelaza con la conveniencia. Desde sus inicios como una joven promesa en el grupo Timbiriche, hasta convertirse en una estrella internacional con presencia en la música, la televisión, la moda y los negocios, Thalía ha transitado una trayectoria marcada por el éxito, pero también por interrogantes. ¿Fue simplemente una joven con talento que supo aprovechar sus oportunidades? ¿O fue moldeada desde temprana edad por las ambiciones de una madre que vio en ella el vehículo perfecto para cumplir sus propios sueños? La figura de Yolanda Miranda, madre de Thalía, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos la ven como una mujer visionaria, decidida a apoyar a su hija en un mundo competitivo. Otros la retratan como una figura dominante que controlaba cada paso de la carrera de su hija, desde los contratos hasta las relaciones amorosas. Lo cierto es que la influencia de Yolanda fue indiscutible en los primeros años de Thalía como artista, y su muerte dejó un vacío profundo en la vida personal de la cantante. Pero también quizá una mayor libertad en su forma de manejar su carrera. La historia sentimental de Thalía no ha estado exenta de especulaciones. Su matrimonio con Tommy Motola, poderoso empresario musical y ex esposo de Mariah Carey, levantó muchas cejas. Para algunos fue una jugada estratégica, unir fuerzas con uno de los nombres más influyentes de la industria. Para otros fue una historia de amor auténtica, basada en la admiración mutua y la complicidad. Lo cierto es que, más allá de los rumores, Thalía ha demostrado ser más que la esposa de. Ha construido una identidad propia y ha sabido capitalizar su influencia para lanzar líneas de ropa, escribir libros, participar en causas sociales y mantenerse como un referente de la cultura pop latina. Lo fascinante de Thalía es su capacidad camaleónica. Ha sido la ingenua protagonista de telenovelas icónicas como María la del Barrio o Marimar, la sensual diva del pop, la madre amorosa, la empresaria astuta, la influencer risueña en redes sociales.
Ha sabido reinventarse con una naturalidad que desconcierta, manteniendo siempre una imagen impecable y una conexión emocional con millones de fans. Su secreto: una mezcla inteligente de cercanía y misterio. Muestra lo suficiente para que el público se sienta parte de su vida, pero guarda lo esencial para sí misma. Detrás de esa sonrisa luminosa y ese tono de voz siempre amable, hay una mujer que ha sabido jugar las reglas del entretenimiento global sin perder el control de su narrativa. Thalía no es solo un producto mediático, es la arquitecta de su propia leyenda. Y como bien advierten los expertos en comunicación, la imagen pública de una celebridad no es un reflejo exacto, sino una construcción estratégica, negociada día a día. Ella lo ha hecho con disciplina, carisma y una intuición innata para saber qué mostrar y qué reservar. A lo largo de más de 3 décadas ha sobrevivido a escándalos, rumores, burlas y desafíos personales. Enfrentó con fortaleza la enfermedad de Lyme, que durante años afectó su salud y su calidad de vida. Soportó las críticas por su estilo de vida perfecto y por su aparente desconexión de la realidad, pero nunca perdió la compostura ni la sonrisa. Como una estrella bien entrenada, siempre supo cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo cuándo reinventarse. Epílogo: la luz que no se apaga. Hoy, Thalía sigue siendo mucho más que una cantante o actriz. Es un símbolo de constancia, evolución y empoderamiento femenino. En un mundo donde las modas cambian en cuestión de días y las estrellas se apagan con la misma rapidez con la que brillan, ella permanece. Se ha ganado el respeto no solo por su talento, sino por su capacidad de adaptarse sin perder el alma, de mantenerse vigente sin traicionarse a sí misma. Su historia, más allá de la música y los negocios, es la de una mujer que ha aprendido a ser dueña de su voz, a pesar de las voces que la quisieron dirigir. Ha demostrado que se puede ser vulnerable y poderosa a la vez, que la disciplina y la ternura no son cualidades opuestas, que en la fragilidad también puede haber fortaleza. Las historias que circulan sobre Thalía, sean ciertas o no, reflejan algo más profundo: la dificultad de vivir bajo el escrutinio constante de millones de ojos. Aún así, ella ha elegido brillar, con luces y sombras, sabiendo que toda gran estrella necesita ambas para permanecer en el firmamento, porque al final, Thalía no es solo una artista, es un fenómeno, una voz, una marca, un símbolo. Y como toda verdadera leyenda, seguirá inspirando mucho después de que las cámaras se apaguen.